SER Podcast. Estás escuchando el abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto, que hoy estamos haciendo en un lugar diferente. No estamos en el estudio habitual, estamos en el Círculo de Bellas Artes. Luego explicaremos bien por qué, pero esta entidad cumple 100 años, cumple su centenario y hemos querido trasladarnos hasta aquí, muy cerquita de la radio, hay que decir, caminando, pero un sitio que tiene mucho que decir y mucho que hablar sobre la cultura en este país, no solo en la ciudad de Madrid, sino sobre la cultura en este país. Después hablaremos de todo ello a partir de las 10 de la mañana, pero lo primero que toca es hablar de la actualidad, así que se han venido con nosotros hasta el Círculo de Bellas Artes Cristina de la Hoz, muy buenos días. Buenos días. Gonzalo Velasco, muy buenos días. Buenos días, Sánchez. Que habéis llegado al último, yo pensaba, estaba sufriendo por ti, pero me decían, no, es que a él le gusta mucho el Círculo y está por ahí dando Estoy vueltas. como en casa aquí, Estás sí. como en casa. Bueno, yo creo que al final todos, porque ¿quién no ha venido? Yo decía antes al director del Círculo, con el que hablaremos después, que he venido aquí a infinidad de actos, a infinidad de exposiciones, digo, pero es la primera vez que vengo a hacer un programa. O sea, que es un sitio que mueve mucho la cultura de esta ciudad y decía yo de este país, Gonzalo. Es el corazón cultural de esta ciudad, es un lugar emblemático, pero al mismo tiempo acogedor. Yo cuando viene alguien de fuera de la ciudad, le traigo al Círculo como si fuese la mejor estancia de mi casa, ¿no? Yo aquí me he formado, he aprendido y además el esfuerzo que está haciendo la institución, no solamente por promover un ocio cultural, sino por hacer que la cultura forme parte de la producción de conocimiento de nuestra sociedad, es encomiable. Y la manera, yo creo, de expresar la confianza que tenemos con esta institución es que le llamamos el Círculo, sí. Que muy pocas veces decimos el Círculo de Bellas Artes. Vamos al Círculo, nos encontramos en el Círculo. Esto quiere decir que tenemos una confianza, incluso Aroca, que es una persona que viene de fuera. Aroca, buenos días. Hola, buenos días. El Círculo forma parte de tu Madrid. Sí, los periféricos además cuando venimos a Madrid nos suelen traer aquí. Y quién no ha venido a una presentación de un libro o incluso a presentarlo. Y por cierto, también se come y se bebe muy bien. Sí. Recuerdo con gran cariño algunos palos cortados aquí en la terraza de mucha categoría. Categoría portuense del puerto de Santa María me refiero. Pues después hablaremos mucho de este centenario, pero hoy me van a permitir que empiece este abierto recordando a alguien que fue nuestra maestra. Todos aquellos, yo creo que nos dedicamos al periodismo a pesar de ser más coetáneos o más próximos en edad a ella, pero todos hemos tenido mucho que aprender de Soledad Gallego Díaz. Murió anoche y además murió con la misma discreción con la que vivió su trabajo. Ella nunca entendió que los periodistas fueran noticia por sí mismos. Ella en alguna ocasión, yo lo he leído en algunos de los artículos que hoy se le dedican a ella en El País, decía, ¿qué es esto de que los periodistas somos una marca? No somos una marca, somos una firma. Y esa reivindicación del trabajo y de la manera de trabajar, yo creo que debería estudiarse ya hace mucho tiempo, pero ahora que ella ya no está para transmitirnos estas enseñanzas en primera persona, yo creo que deberían estudiarse en las universidades. No solo era una maestra de periodistas, era además una gran compañera, era una gran amiga de sus amigos, era una gran conversadora, era divertida a pesar de esa imagen de rigor que siempre parecía proyectar, pero era un lujo compartir alguna velada o alguna sobremesa con ella. Les decía que hoy se ha escrito mucho sobre ella en El País, evidentemente, además ha coincidido con el 50 aniversario del País, su fallecimiento, y en El País escriben, que yo creo que es lo más difícil de hacer. Los que escriben hoy en El País sobre Soledad Gallego Díaz son sus compañeros, pero son sobre todo sus amigos, gente que compartió con ella buena parte de la carrera. Y de todo lo que se ha escrito, está aquí también Sastre conmigo, queremos extraer solo unas píldoras para que la gente se haga una idea, para aquellos que la leyeron pero que no la conocían, se hagan una idea de quién era Soledad Gallego Díaz. Cuando le dieron el premio Ortega y Gasset en 2018, ella pronunció un discurso que yo tengo impreso, me lo imprimí, porque es de aquellos discursos que, tal y como están las cosas, deberíamos leernos de vez en cuando para recordar dónde estamos y cuál es nuestro trabajo. Y ella hacía un elogio de las redacciones, decía, son las redacciones las que hacen grandes a los medios de comunicación. Lo más raro y magnífico de las redacciones es que lo hacen todo mejor porque lo hacen juntos.
porque respetan los mismos procedimientos profesionales, porque aprendemos unos de otros y porque colaboramos unos con otros, porque gracias a esa cultura compartida sabemos identificar el buen y el mal periodismo. Y la última aparición pública que tuvo fue en abril, cuando recogió el premio Aurelio Martín de Ética Periodística. Y ayer también decía, en ese discurso, argumentó que para un periodista hacer lo que quiere es muy difícil, porque, decía ella, está sometido a la disciplina casi militar de una redacción, pero siempre puede negarse a actuar contra los principios fundamentales del oficio. De hecho, una de las frases míticas de Sol, y esto lo cuenta el artículo de Guillermo Altares hoy en El País, una de las frases míticas de Sol cuando estaba en contra de algo, era tan sencilla como decir, pues no. Publica hoy Rosa Montero una despedida a su amiga Sol Gallego Díaz, y en la que dice: habíamos nacido en el mismo año, pero ella siempre fue más inteligente, más madura, más sabia, más serena, no solo que yo, sino que todo el mundo que yo conociera. Abría la boca a Sol y todos callaban y escuchaban. Una proeza increíble en aquellos tiempos en los que no se prestaba la menor atención a las mujeres. Habla Vidal Folk de la maestría, una maestría muy concreta, que es la maestría ética. El director del periódico, Martínez Arens, habla también de la referencia moral que ejercía Soledad Gallego Díaz, y sobre eso, esa referencia moral, la resume hoy en una palabra, en un artículo muy emocionante también, Maruja Torres, su amiga Maruja Torres, cuando habla de la auctoritas. Se poseía eso que llamábamos auctoritas, y le escribe Maruja Torres: da rabia que ya no esté cuando estuvo tanto y tanto le quedaba por estar. Dice: Gallego Díaz hizo de todo en el país y no necesitó mandar, aunque lo hizo, para que quienes la queríamos por encima de todo la respetáramos. Da rabia, da coraje que en tiempo de canallas se vaya de nosotros una mujer tan valiosa. Anda, Soledad, riámonos un poco de este disparate, acaba escribiendo hoy Maruja Torres. Y déjame subrayar, para acabar, la foto, una de las fotos que viene en la página 35 hoy de la edición impresa, en la que se ve lo que tuvo que ser, se les ve sonrientes y casi se puede intuir lo que se están compartiendo. Gabriel García Márquez, Miguel Ángel Bastenier, Sol Gallego Díaz, y mirándolos, como acercándose a ellos y disfrutando de la escena, Joaquín Estefanía. Cuánta profesión hay ahí. Y ya por cerrar este homenaje que le hacemos desde Hoy por Hoy, programa Espacio, en el que ella participó, ahora estaba participando en Hora 25, pero ella tenía sus intervenciones también aquí en otra etapa de Hoy por Hoy. Cuenta también Guillermo Altares que muchos redactores del país tienen grabadas en la memoria, casi esculpidas en la memoria, algunas de sus frases, como: el oficio de periodista exige un compromiso inmediato desde que se empieza. En una redacción, un jefe puede equivocarse, pero lo que no puede hacer es no tomar decisiones. En mi juventud me hubiese cabreado muchísimo si me llegan a decir que los periodistas queremos tener una marca, porque hubiese pensado que me tomaban por un detergente. Entonces queríamos tener una firma. Los periodistas han de creer que la verdad existe. El objetivo del periodismo es convertir una multitud de noticias en información. Eso era lo que pensaba, así era Soledad Gallego Díaz, a la que recordaremos siempre. Muchos de sus amigos le van a rendir hoy el homenaje. He intentado que alguno de ellos estuviera hoy con nosotros, pero la verdad es que a todos ellos les faltan las fuerzas después de la muerte de Soledad Gallego Díaz. El Abierto. Ser podcast. En El Abierto, Cristina de la Hoz, Gonzalo Velasco y Javier Aroca, hoy desde el Círculo de Bellas Artes de Madrid, al que se pueden acercar si quieren ver o el programa entero o un cachito de programa, si son de aquellos que van con los auriculares puestos por la calle mientras escuchan la radio. Ahora mismo están por la calle Atocha, por la Gran Vía, pues se acercan, nos ven un ratito y después ya se pueden ir tranquilamente a trabajar o a sus menesteres. Vamos a empezar ya con el análisis de la actualidad y vamos a empezar por la situación de ese crucero afectado por un brote de hantavirus que finalmente va a atracar en las Islas Canarias. Al menos ese es el acuerdo al que han llegado el Gobierno español y la Organización Mundial de la Salud, a pesar de que en un primer momento Sanidad mostrara sus reticencias a que el crucero terminara en las Islas Canarias. Mariola Lourido, buenos días. Buenos días, Ángels. De momento, Mariola, no se sabe a qué puerto va a llegar esta embarcación, en la que ha habido al menos por ahora 7 personas contagiadas, de las que han muerto 3. Lo que sí sabemos es que se espera que el crucero atraque en algún puerto de Canarias en los próximos días.
Sí, o en Gran Canaria o en Tenerife. Estas son las dos opciones que se han barajado hasta ahora, pero el puerto, como dices, todavía está sin determinar. Sanidad dice que en cuanto terminen las evacuaciones urgentes, el barco pondrá rumbo a Canarias, tardará 3 o 4 días en llegar. Hay que decir que el médico del crucero, que es uno de los contagiados después de tratar a bordo a los enfermos, está grave. España aceptó también la petición de Países Bajos para que el sanitario fuese trasladado con urgencia a Canarias. Todavía sigue en Cabo Verde, nos dicen desde el Ministerio de Sanidad, y si no hay cambio de planes, el avión medicalizado que lo traerá a las islas despegará en las próximas horas. El brote ha afectado a 7 personas de las casi 150 que iban a bordo. 3 han muerto, uno está en estado crítico en Johannesburgo y otros 2 evacuados a Países Bajos, de donde es la naviera y era el destino final de este crucero que zarpó desde Argentina. Según la empresa, de momento no hay ningún infectado más. La decisión de que el barco finalmente atraque en Canarias no ha gustado al Ejecutivo canario. Ya ayer rechazaba esta posibilidad, rechazaba este escenario. Canarias, Agustín Padrón, buenos días. Buenos días. El Ejecutivo canario cree que la opción más razonable no era esa, no era que terminara el barco en Canarias, sino que la embarcación viajase directamente a Países Bajos, que es el lugar donde está matriculado el crucero. Al menos esta era la idea que ayer defendía el presidente Fernando Clavijo, que de momento no ha hecho comentarios sobre el acuerdo entre el Gobierno central y la OMS. Sí, ven detrás de la decisión que el barco siga a Canarias no solo razones humanitarias, también dicen razones políticas. Fernando Clavijo hace escasamente unos minutos hablaba de esta situación que le ha cogido en Bruselas, por cierto. Se cuestiona por qué no evacuar el pasaje desde Cabo Verde y alargar la travesía 3 o 4 días más, y critica que nadie le haya explicado el cambio de decisión. Luego lo que no entendemos y seguimos sin entender, y yo esta mañana a primera hora me he estado whatsappeando con el presidente Sánchez, al que le he pedido una reunión urgente. A Canarias nadie le ha consultado nada ni le ha explicado cuál es el criterio técnico porque ese barco tiene que llegar a Canarias. La decisión que se cambiaba anoche, después de en principio se supone que las evacuaciones se iban a realizar directamente desde Cabo Verde. Agustín, gracias. Hasta luego. Mariola, a pesar de los temores y de la preocupación que este episodio está provocando ya entre la población, sobre todo en Canarias, estamos escuchando al presidente canario, incluso desde la Organización Mundial de la Salud llaman a la calma. Sí, dice que no hay riesgo para la población, que el brote está encapsulado en el barco, ¿no? Y que no hay ninguna posibilidad de expansión o pandemia. Además, Ángel, Sanidad ha preparado todo un protocolo elaborado precisamente por la OMS y por el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades para atender a los pasajeros en cuanto lleguen y después sean repatriados a sus países. Hay que recordar que hay 23 nacionalidades. Afirma que va a contar con todas las garantías de seguridad necesarias, tanto la atención médica como los traslados se van a realizar en espacios y transportes especiales, evitando todo contacto con la población local y velando también por la seguridad del personal sanitario. El director de la OMS le ha enviado una carta de agradecimiento a Pedro Sánchez en la que le insta a trabajar colectivamente y evitar restricciones innecesarias para que no haya una justificación de salud pública. Le dice que los pasajeros y la tripulación deben desembarcar lo antes posible para reducir también cualquier daño psicológico adicional de estas personas. Muchas de ellas son personas mayores. Después de resistirse, Ángels, como bien sabe, Sanidad decidió aceptar la llegada del barco por espíritu humanitario y por la obligación moral y legal de auxiliar al pasaje, y porque la OMS le dijo que Cabo Verde no tiene capacidad necesaria para abordar y para hacer frente a esta operación. Mariola, gracias. A ti, hasta luego. Nos decía ahora Mariola que no estamos, la OMS asegura que no estamos en ningún caso ante otro coronavirus u otra pandemia, que es lo que nos viene a prácticamente todo el mundo a la cabeza, entre otras razones porque según los epidemiólogos el comportamiento de este virus no tiene que ver con otros que se contagian por vías respiratorias como pueda ser la gripe o el COVID. Javier Ruiz Martínez, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Javier, ¿qué se sabe de este virus? ¿Cómo se contagia? ¿Cómo actúa? Y sobre todo, ¿hasta qué punto puede complicarse? Lo primero, no es un virus nuevo, sabemos muchísimo de él. Se aisló por primera vez en los 70 durante la Guerra de Corea en roedores cerca del río Hantan, por eso se llama así. Es una zoonosis, un virus que vive en estos ratones, sobre todo en ratones silvestres, y el contagio se produce, como explica Lorenzo Armenteros, portavoz de la Sociedad Española de Medicina Familiar.
Es un virus zoonótico que vive generalmente en roedores silvestres. La infección en humanos suele producirse por la inhalación de aerosoles contaminados o por el contacto directo de la orina, las heces y la saliva, que suelen moverse al limpiar espacios cerrados donde ha habido roedores o Por eso es más frecuente en ratón, en graneros, en almacenes, en zonas rurales o forestales o zonas donde, por las condiciones de salubridad, abundan esos roedores. El periodo de incubación son varias semanas, los síntomas son fiebre, dolor muscular, cansancio, vaya, algo que se puede confundir con una gripe. El virus que circula por América son varios. El de América suele afectar a los pulmones, este sería el caso del barco. El europeo causa más fiebre hemorrágica o daños renales. Virus como la COVID-19 o la gripe se propagan entre humanos al hablar, al toser o simplemente al compartir espacios cerrados, ya lo aprendimos durante la pandemia. El antivirus no funciona así, por eso no es un virus considerado de alta transmisión comunitaria. Lo explicaba anoche en Hora 25 Amos García, epidemiólogo. Lo que podemos afirmar con rotundidad es que el posible riesgo de que fuera del contexto del barco haya una expansión de casos de esta enfermedad es prácticamente imposible. El riesgo es bajísimo, es prácticamente nulo. Los contagios suelen estar, Ángels, muy ligados a exposiciones concretas. Por ejemplo, una excursión a ver pájaros en la selva, como parece que es el caso de este barco, como ha ocurrido en este Ondius MV. Gracias, Javier. Hasta luego. Bueno, pues esto es lo que sabemos del virus. Por la parte científica es muy pronto por la mañana, con lo cual la polémica política de momento se limita al rechazo a que ese barco atraque en Canarias del presidente canario, que ya lo dijo ayer en Hora 25, insistía esta mañana, que ha pedido incluso una reunión con el presidente del gobierno. Pero hay una realidad, Gonzalo, que es que no se puede dejar a este barco. Hablamos de la actuación de ciertos países a veces con los barcos cargados de migrantes que no permiten que atraque. No se puede dejar este barco a la deriva en medio del mar. Claro, hay dos motivos por los que se puede comprender que haya una sensibilidad extraordinaria ante este caso. Uno es obvio, es nuestra hipersensibilidad ante el riesgo epidémico global tras la experiencia traumática del coronavirus, en un tiempo además en la que la movilidad es incesante debido al turismo cada vez más intenso de carácter global y a la movilidad migratoria. Y es también comprensible que haya cierto agotamiento por parte del territorio canario, porque es un territorio especialmente vulnerable ante esos flujos de carácter global, los movimientos migratorios y ahora también en esta circunstancia, ¿no? Y por lo tanto podemos comprender perfectamente que la administración canaria diga, bueno, hay una sobrecarga sobre nosotros, que somos además un territorio pequeño y con limitaciones de infraestructura y de medios. Ahora bien, en tiempos en los que creo que conviene recordarlo, y especialmente Estados Unidos abandonó la Organización Mundial de la Salud. En tiempos en los que se habla de la prioridad nacional, hay que recordar que hay fenómenos que es imposible de gestionar, de administrar y de enfrentar desde un punto de vista del Estado-Nación. La salud es uno, y lo sabemos de una manera dramática, porque hubo una pandemia global y lo aprendimos, aunque lo deberíamos de haber sabido ya. Otros son los fenómenos migratorios, y desde luego también sabemos, hay una esquinita del mundo que se llama Estrecho de Hormuz, luego iremos allí, que está alterando absolutamente todo el comercio internacional. Somos absolutamente interdependientes. Por lo tanto, estos son momentos de no pensar en clave de qué pasa con nosotros primero, sino de reafirmar la gestión transnacional de este tipo de fenómenos con las instituciones que están establecidas para ello. Por lo tanto, dado que las autoridades sanitarias en las que confiamos nos dicen que el riesgo de transmisión es próximo a cero, hay que repetirlo, creo que se trata de apoyar al gobierno canario para incidir en esa gestión internacional de este fenómeno. Y no es un gesto solamente de altruismo humanitario, que también, desde luego, hay que empatizar con las personas que están en ese barco y con las dificultades que esto supone. Sino se trata solamente de pensar en esto como un problema de política global y un problema de gestión. Yo no sé si es más lógico que venga a Canarias o que vaya a Holanda, no tengo ni idea. Pero esto no tiene que debatirse, o esa duda no tiene que llevarse al terreno de priorizamos a los nuestros, que se encarguen ellos, que son los responsables, el barco es de ellos. No, se trata de qué va a ser lo más eficaz, porque es un problema de salud pública y tenemos que gestionarlo así, ¿no? Yo creo que hay que, por lo tanto, intentar atenuar el lógico miedo, apoyar desde luego al gobierno canario, pero llevarlo a otro plano. Aroca. Bueno, yo que nunca conseguí ser un experto en coronavirus,
no me atrevo ni siquiera a hacer el mínimo aprendizaje del antivirus. O sea, me declaro absolutamente ignorante. Por tanto, si es un debate científico, a mí excluirme, no tengo ni puñetera idea. Ahora sí puedo analizar lo que observo. Y lo que observo es que España está en una situación geográfica la que está, las Canarias están donde está, la península ibérica está donde está, sus territorios están donde está, y en este caso, pues, el azar o las rutas ordinarias han querido, no es un capricho, de que esto ocurra cerca de nuestros territorios, ¿no? Y yo creo que la actitud del gobierno de España, que de nuevo ejerce un cierto liderazgo mundial y que muestra la responsabilidad de España y de los ciudadanos del Estado por encima de determinadas desviaciones ultraderechistas nacionalistas, pues yo creo que la posición del Reino de España, aparte de ser plausible, en mi opinión, está avalada por la ciencia en este caso y por la responsabilidad, porque es un acuerdo ni más ni menos que con la Organización Mundial de la Salud. No es un acuerdo con cualquiera. O sea, el gobierno de España, que se ha resistido, después ha cedido por dos motivos. Primero, por el aval científico de la Organización Mundial de la Salud, y después por el respeto a las normas internacionales de convivencia, entre otras cosas el derecho del mar. Por tanto, yo como ciudadano del Estado me siento satisfecho. Por ponerle una pega, como tengo una idea del Estado distinta a la que comparten la mayoría de la ciudadanía, por lo visto, según dicen las estadísticas de este país, del Estado, yo sí creo que me hubiera gustado una mayor relación entre el gobierno de España y el gobierno de Canarias. Vivimos en un Estado compuesto, con competencias repartidas, con posiciones, como he dicho antes, geopolíticas que no son caprichosas, sino Canarias está donde está porque está allí. Lo mismo que Andalucía, mi tierra, es una tierra fronteriza y tenemos también problemas específicos. Y creo que el gobierno central debería de ser extremadamente cuidadoso a la hora de tomar decisiones cuando afectan a los territorios periféricos. Creo que nos lo merecemos. Cristina. El problema es que durante todo el día de ayer, hasta que ya por la noche... Acércate un poquitín el micrófono. Hasta que ya por la noche se desenredó, digamos, la madeja, es que vivimos una ceremonia de la confusión por la que la OMS dice que el barco iba a recalar en Canarias y el Ministerio de Sanidad decía que no y que no había nada al respecto. Yo creo que este es el gran problema que se presentó ayer, ¿no? Que hasta por la noche no supimos que efectivamente el gobierno aceptaba la propuesta de la OMS de que el barco acabara en Canarias. Y como han puesto de manifiesto tanto Gonzalo como Javier, independientemente de que el gobierno canario le guste más o menos esta medida, debería haber estado puntualmente informado y deberían haber hablado con Clavijo y deberían haber coordinado una cuestión que no es menor. Esto es un debate de expertos. Nosotros efectivamente sabemos entre poco y nada del antivirus, más bien nada. Yo también particularmente como Javier no tengo ni idea, pero bueno, pues tenemos que atenernos a lo que nos digan los expertos. Estamos hablando de 3 fallecidos, de 7 afectados. Ojo, no es una cosita menor. No creo yo que digan, bueno, esto no se contagia. No. Estamos hablando de una situación de emergencia y de hecho por eso el barco tiene que recalar cuanto antes. Yo entiendo que alargar la travesía a lo mejor hasta los Países Bajos lo que hace es poner más en peligro a los tripulantes y a los pasajeros del barco. Entonces puedo entender que cuanto antes reciban asistencia médica, mejor para todos. Espero que la OMS, que bueno, sabéis que cuando el tema del COVID fue muy criticada porque se entendió que debería haber establecido la pandemia muchísimo antes, pues esté acertada en este tema. Y es cierto que cuando hablamos de una cuestión como esta, pues la sombra del coronavirus pues planea sobre todos nosotros y por eso estamos hablando de este tema. Posiblemente si no hubiéramos tenido esa pandemia terrible, a lo mejor esto tendría muchísimo menos peso en el debate. Pero el problema yo creo principal es que ayer vivimos una especie de contradicción que daba la sensación de que el gobierno español de ninguna de las maneras quería acoger el barco en territorio español. Muy breve. Pero yo creo que hay que comprender que un gobierno no se pliegue a la primera. Lo normal es lo que yo también deseo, es que mi gobierno, en este caso el gobierno del Estado, pues haya tenido la interlocución y hayan tenido sus dudas y seguramente habrán planteado más cuestiones incluso de las que nosotros mismos nos planteamos. A mí eso me parece absolutamente lógico. Javier. Pero desde el punto de vista de la crítica a la Organización Mundial de la Salud,
y que algunos países incluso no están dentro, se hablaba antes de Estados Unidos. Hay que recordar que los críticos de la Organización Mundial de la Salud con respecto al coronavirus decían que el virus se curaba tomando lejía. No, solo matizar que una cosa es que la OMS diga vamos a pedir que Canarias y que el gobierno español responda a esta emergencia, y otra que daba por hecho, a lo mejor la confusión y el problema lo tuvo la OMS, pero que daba por hecho que el barco iba a recalar en Canarias, mientras Sanidad decía que no, y no fue hasta la noche, es decir, pasaron muchas horas. Insisto que los críticos de entonces decían que el coronavirus se curaba con lejía. Yo creo que no llegó al estado de confusión, no hablaría así, sino que hubo un tiempo de deliberación y hasta que se tomó una decisión de la que yo comparto con Aroca, que podemos estar orgullosos, pero no orgullosos desde un punto de vista de cómo se sacrifica nuestro Estado. Creo que esto es importante decirlo, sino orgullosos porque pertenecemos a organizaciones transnacionales que gestionan estos asuntos de una manera compartida, porque los riesgos son mutuos y por tanto la gestión de los riesgos es solidaria, ¿no? Y entonces a ese respecto, creo que es muy importante. La otra cuestión que decía Aroca, que también creo que es relevante, con el coronavirus aprendimos que ser casi un Estado federal a veces ese casi no es virtuoso, porque precisamente lo que nos faltan son esos mecanismos de comunicación interna que sí tiene un Estado federal. Creo que hay que avanzar hacia eso. Es verdad que esto es un caso de emergencia, de crisis, pero también las crisis tienen protocolos y sobre todo con los territorios que las padecen de una manera más habitual, para que no dependa de que el ministro de turno o el presidente personalmente tengan la atención, que deben de tenerla desde luego, hacia la comunidad autónoma de turno, sino que haya un protocolo establecido para gestionarlo con los presidentes autonómicos. De todas formas, nos hubiera ayudado a aclarar lo que pasó ayer por la tarde, las últimas horas, porque este vaivén del gobierno, porque primero no, después sí, seguramente tiene una explicación lógica. Hemos invitado a la ministra de Sanidad para que estuviera, para que nos atendiera, y no ha declinado la invitación. Nos hubiera estado bien que nos hubiera explicado cómo fue esa deliberación. Exacto, nos hubiera ayudado a entender el por qué primero no, después sí, y a lo mejor tiene seguramente una respuesta absolutamente lógica, y eso nos ayudaría a aclarar el debate. Una pausa y seguimos. Abierto hoy desde el Círculo de Bellas Artes de Madrid, Cristina de la Hoz, Gonzalo Velasco y Javier Aroca. Vamos a entrar ya en terreno de tribunales, porque hoy está previsto que el caso Mascarillas quede visto para sentencia, en la que va a ser la 14ª y, si no hay imprevistos, última sesión de este juicio. Isabel Vega, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El Supremo va a escuchar, Isa, las acusaciones y a las defensas con sus informes finales. Entre ellos está el de la Fiscalía Anticorrupción, que mantiene las penas de prisión, la petición de penas de prisión que inicialmente pidió para los acusados, es decir, 24 años para Ábalos, 19 para Koldo y 7 para Víctor de Aldama. Anticorrupción no rebaja nada, ni un día, la solicitud de cárcel para el empresario, que sí que pide esa reducción de penas, sí que la pide el Partido Popular. Sí, esos 7 años que pide la Fiscalía ya están amortiguados por un atenuante de confesión que Anticorrupción ha venido calificando como veraz y relevante, porque además incrimina al propio Aldama. Hasta ahora la Fiscalía había dejado la puerta abierta a rebajar aún más esa petición a expensas de lo que ocurriese en el juicio, y hoy explicará qué es lo que ha tenido en cuenta para finalmente mantener la petición como estaba. Y de igual manera el PP explicará por qué la posición de la acusación popular sí ha cambiado y solicita una pena tan baja que Aldama no tendría ni que entrar en prisión. Pero hoy es clave también para las defensas. Es su última oportunidad de convencer al tribunal. El plan de los abogados es que Ábalos y Koldo también lo intenten, haciendo uso de la última palabra. Aldama podría también intervenir, dicen en su defensa, en función de lo que haya dicho precisamente la Fiscalía Anticorrupción. Y después, si todo se mantiene como está, escucharemos por fin el visto para sentencia. Isa, gracias. A vosotros. Decíamos que el Partido Popular ha pedido que se rebaje la pena de cárcel para Víctor de Aldama, y lo curioso es que, de cumplirse, y lo decía ahora Isa, esa solicitud que hace el Partido Popular, podría hacer que el empresario no pisara la cárcel a pesar de haberse autoinculpado. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángels. En el PP justifican su nueva petición porque dicen que como Aldama ha cooperado, la justicia debería rebajar esa pena de prisión. Sí, dicen en el partido que es evidente que el comisionista ha colaborado con la justicia durante este tiempo y que eso tiene que tener un beneficio para él. Aldama, que llegó a hacer un llamamiento a PP y Vox para que unieran fuerzas en contra del gobierno, que según ha confesado él mismo corrompió para hacer negocio, pero al que ahora lleva meses pidiendo tumbar por ser un gobierno, dice, corrupto. El comisionista ha encontrado en esa estrategia, tanto de Feijóo como de Abascal, a dos defensores de sus intereses. Creen ambos que
el empresario, al que la UCO sitúa como una pieza clave de la trama, debe evitar la cárcel por su colaboración con la justicia, y acusan al gobierno de maniobrar con la Fiscalía General del Estado para hacer que Anticorrupción no rebaje aún más esa petición de pena. Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal. Lo que es un escándalo es que la Fiscalía General del Estado intervenga en una decisión de un fiscal anticorrupción y no le deje actuar conforme a su propia doctrina. Porque no quieren que este señor tire de la manta y por lo tanto Pedro Sánchez ha vuelto a conseguir que la Fiscalía se ponga a su servicio. PP y Vox, que se han alineado en esta posición, ambos partidos forman parte de esas acusaciones populares que apoyan esa rebaja de pena, Ángels, para Víctor de Aldama. Guille, estos argumentos del Partido Popular, unidos a los constantes intentos de Aldama por vincular al presidente del gobierno con toda la trama, ha llevado al Ejecutivo a hablar de una especie de cooperación entre los dos, entre el PP y Víctor de Aldama, es decir, que están colaborando para intentar, según considera el Partido Socialista y el gobierno, PP y Aldama estarían colaborando para intentar perjudicar al gobierno. Sí, eso es lo que expresó ayer el ministro de Justicia, Félix Bolaños, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Lo que hace el Ejecutivo, en primer término, es negar que esa posición de la Fiscalía sea fruto de una intromisión del Gobierno en ese debate. Dice Félix Bolaños que es fruto de un debate meramente técnico. Pues ha sido una decisión del Ministerio Fiscal, basada en criterios técnicos, respeto absoluto desde el Gobierno y del Ministerio de Justicia a las decisiones que adopta el Ministerio Fiscal y, por tanto, pues es un criterio y es una decisión que adopta el Ministerio Fiscal en su conjunto que, por supuesto, nosotros respetamos. Para el Gobierno, que lleva meses denunciando una cierta connivencia entre las declaraciones que Aldama hace en medios de comunicación y en sede judicial y el PP por utilizarlas después políticamente, tengan o no respaldo, lo que dice es que esa posición de PP y Vox lo que demuestra es la colaboración entre ambos, entre los partidos políticos y el comisionista. Quiero dar las gracias al Partido Popular y al señor Aldama por hacer tan evidente que están colaborando los unos con el otro y el otro con los unos. Así criticaba el ministro de Justicia, Ángels, esa posición de PP y de Vox, que hoy, como decía Isa, tendrán que explicar la justificación para pedir esa rebaja de condena al comisionista. Guille, gracias. Hasta luego. Claro, una rebaja de condena que pide el Partido Popular en base a la colaboración, en base a lo que ha dicho, a lo que ha aportado a la causa Víctor de Aldama. Y hemos empezado a hacer un repaso, ¿no? Cuáles han sido los temas que ha aportado a la causa Víctor de Aldama y con qué pruebas. Bueno, él ha basado prácticamente toda su declaración en intentar vincular, como ya hizo en su momento con la mujer del presidente, pero intentar vincular al presidente del gobierno con esta trama sin aportar ningún tipo de pruebas. Y hemos intentado buscar otros casos en los que el presunto corruptor haya colaborado con la justicia para lograr un trato mejor, y hay cierta tendencia en comparar este caso con el de José Luis Peñas, a quien este gobierno, el gobierno de Pedro Sánchez, otorgó el indulto. Pedro Jiménez, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Para eso hay que recordar que Peñas era concejal del Partido Popular en Majadahonda, en Madrid, fue el quien denunció la trama Gürtel, participaba en ella desde ese municipio hasta que decidió grabar a los cabecillas de la red y denunciarlos. Es decir, que él activó el caso Gürtel, puso en marcha el caso Gürtel, exponiéndose él mismo a ser responsabilizado porque él participó de la trama. Colaboró con la justicia, pero aún así fue condenado a 5 años de cárcel. A diferencia de Aldama, mantuvo la colaboración durante todo el proceso. Sí, Ángel, sí, ese es el único parecido realmente entre José Luis Peñas y Víctor de Aldama. El número 5, porque a 5 años condenaron al denunciante del caso Gürtel por delitos que no superaban los 2 años para que no entrara en prisión, y 5 años son los que el PP pide para el comisionista por delitos que tampoco superan los 2 años. Por lo demás, Peñas grabó a la trama de Francisco Correa, que se embolsó millones de euros en comisiones haciendo negocio con el PP, y fue el que denunció el caso en anticorrupción. Colaboró en las 12 causas que se abrieron, perdió su trabajo, todos sus ingresos. Víctor de Aldama, lo cuenta hoy la SER, sigue dedicándose al negocio de hidrocarburos, por lo que se le está investigando en la Audiencia Nacional. Respecto a su supuesta colaboración, que por cierto empieza cuando le pillan, no como Peñas, pues su defensa pone en valor que gracias a la documentación que ha entregado se investiga el presunto amaño en adjudicaciones de obra pública en transportes, que implica también a Santos Cerdán, y también ponen sobre la mesa muchas otras cosas que hemos ido viendo en el juicio: involucrar al presidente del gobierno, a su mujer, a la exministra
ministra de Hacienda o hablar de supuesta financiación ilegal del PSOE. Pero claro, aquí solo está la palabra de un acusado. De hecho, la UCO, Ángels, reduce a la nada la colaboración de Aldama. Miren, en fecha 21 de noviembre del año 2024, el señor de Aldama prestó declaración voluntaria ante el ilustrísimo magistrado instructor don Ismael Moreno en el seno de las diligencias previas 65-23. Me gustaría preguntarle si tuvieron acceso a dicha declaración y si la misma permitió aclarar extremos de la investigación o, en su caso, ampliar la misma. De esa declaración se nos dio traslado formal y particularmente no a nuestros efectos de nuestros informes no ha aclarado ningún punto particular. Es decir, que Aldama, Ángels, ni ha aclarado ni ha ampliado la investigación que ya tenía abierta la UCO. Peñas fue condenado a esos 5 años. El indulto tardó 6 años en llegar y en su informe a favor el Supremo decía que sus grabaciones entre 2005 y 2007 y su denuncia inicial han sido fundamentales para que haya una sentencia condenatoria. Y esa sentencia decía que gracias a las cintas del exconcejal del PP se ha podido profundizar en el intrincado de una trama compleja a la que de otra manera difícilmente se podría haber llegado. Pedro, gracias. A vosotros, Ángels. Claro, que es evidente que para que haya corruptores tiene que haber políticos o ciudadanos dispuestos a corromperse, pero la figura del corruptor, que en este caso, en el caso de Víctor de Aldama, puede irse de rositas por una presunta colaboración con la justicia, que no está siendo tal, y hemos escuchado incluso al responsable de la UCO diciéndole no aportó nada, con una declaración en el juicio en el que dispara constantemente contra el gobierno, contra el presidente del gobierno, contra su mujer, sin aportar ningún tipo de prueba, y por ello el Partido Popular le pide una rebaja de la condena que impediría que Víctor de Aldama entrara en la cárcel. Bueno, forma parte del panorama tenebroso al que se enfrenta una, digamos, mayoría importante de la ciudadanía española cuando se asoma a la ventana judicial, ¿no? Observa cosas que no entiende e incluso personas que no son legas también se sorprende del devenir de lo que está viendo en los últimos casos más mediáticos, tanto del Tribunal Supremo como de la Audiencia Nacional. Bueno, la mayoría de la gente tiene la sensación de que 2 de los implicados, de los imputados, ya están condenados desde el primer momento. Luego, por tanto, si están condenados desde el primer momento, me refiero al señor Ábalos y al señor Koldo, ¿en qué ha contribuido la figura de Aldama en que se han condenado? Porque yo lo que he escuchado es que desde luego estamos a la espera también de lo que justifique la Fiscalía y la propia acusación personal del Partido Popular, pero a espera de eso lo que se dice es que ha colaborado con la justicia. Bueno, pero si la justicia ya tiene una decisión tomada o incluso aunque no la tuviera tomada la va a tomar, ¿en qué consiste la colaboración de Aldama con la justicia? ¿La justicia ha necesitado a Aldama para condenar a Ábalos y para condenar a Koldo? Yo me temo que no. Luego, por tanto, más que hablar de la colaboración con la justicia, y aquí me atengo a la rebaja de pena que pide el Partido Popular, lo que sí ha hecho desde luego Aldama, y tiene mérito más que suficiente para que lo quiera con locura el Partido Popular, es sacar el juicio del propio límite que tiene el juicio, porque ha involucrado al presidente del gobierno, ha involucrado al gobierno, ha involucrado a la mujer del presidente del gobierno, que no están acusados en este caso. Luego, por tanto, yo creo que más que colaborar con la justicia, lo que ha hecho Aldama es colaborar con el Partido Popular y colaborar para una idea que se ha vendido en los medios de comunicación y que ha sido el principal alimento y nutrición. Sigo contigo ahora. Ahora continuamos con el análisis. Habíamos puesto el foco del caso Mascarillas en la figura de Víctor de Aldama por esa rebaja de petición de pena que hace el Partido Popular, no así la Fiscalía. Pero quiero añadir un elemento más que además nos va a servir para el análisis, porque ya saben ustedes que Víctor de Aldama se ha paseado por varios medios y pseudomedios. El PP pide ahora esa petición, vamos a decir, amable de cárcel, y no se ha encontrado este empresario. Por casualidad no ha ido él a la justicia precisamente, ni esta es su única causa, porque hay que recordar
recordar que antes de que estallara con toda su magnitud el caso Mascarillas, ya les contábamos en lo que estaba realmente implicado y por lo que estaba imputado Víctor de Aldama, que es el caso de los hidrocarburos. Miguel Ángel Campos, buenos días. Hola, buenos días, Ángel. Esta es una trama que Aldama lideró junto a otro empresario para vender carburantes sin pagar IVA. Estafaron a Hacienda más de 200 millones de euros. Es una cantidad que lo llevó directamente a la cárcel, a prisión provisional, pero de ahí salió, o sea, estaba detenido por la trama hidrocarburos, estaba en la cárcel por la trama hidrocarburos, pero salió por prometer colaborar en el caso Mascarillas. Sí, el juez Pedraz se vio obligado a dejarle en libertad en el caso hidrocarburos porque se lo pidió Anticorrupción, única parte personada en aquel procedimiento entonces bajo secreto, ante la promesa de Aldama de colaborar en otro caso, el caso Koldo. Hoy estamos avanzando en la SER que Aldama continúa en el negocio de los hidrocarburos cuando está siendo investigado por la Audiencia Nacional como líder de una organización criminal que defraudó cerca de 200 millones de euros con el IVA del carburante. Lo confirma a la SER el socio de Aldama, el también acusado propietario de Villafuel, Claudio Rivas. Ambos estuvieron presentes en una reunión celebrada en Madrid el pasado mes de febrero para la compra de una planta de biodiesel. La planta era lo de menos, Ángeles. Adquirirla posibilita la obtención de la licencia de operador al por mayor de hidrocarburos que permite comerciar con combustibles fósiles. Claudio Rivas sostiene que Aldama fue citado a la reunión como intermediario entre los compradores y los vendedores de la infraestructura y que él acudió como mero asesor técnico convocado por el propio Aldama. Otras fuentes atribuyen a ambos acusados por el fraude de hidrocarburos un papel más relevante. Afirman que Aldama y Rivas no acudieron para intermediar por nadie, sino que eran los compradores reales e hicieron una oferta millonaria por la planta. Una aseveración que niegan a la SER tanto desde el entorno del corruptor del caso Koldo como directamente su socio en los hidrocarburos. Finalmente, la operación no se llevó a cabo por desavenencias en el precio final. Se da la circunstancia, Ángels, de que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil aún no ha elaborado un informe patrimonial de Víctor de Aldama para el juez del caso hidrocarburos, que abrió diligencias contra el corruptor del caso Koldo hace ya casi 2 años. Víctor de Aldama lleva desde entonces una vida normal, continúa con sus negocios, vacaciones en Ibiza, monterías junto a su socio Claudio Rivas y paga la minuta de uno de los abogados más caros de España, aunque tiene sus cuentas bancarias bloqueadas, tal y como confirman desde la Audiencia Nacional. Campos, y déjame que te haga otra pregunta, porque él podría beneficiarse de una rebaja de la pena, al menos eso es lo que pretende el Partido Popular, por su colaboración con la justicia. ¿Qué se entiende por colaboración con la justicia? Bueno, la ley lo establece claramente. Una colaboración con la justicia debe estar acreditada y debe ser efectiva para la resolución del caso. No lo digo yo, lo ha dicho la UCO. No aportó nada Víctor de Aldama en el caso de Mascarillas que no tuvieran ya ellos acreditado. Campos, gracias. A ti, buenos días. Cristina, decías tú qué fuerte cuando nos estaba contando Campos que este señor sigue participando del negocio de los hidrocarburos, que insistimos, fue el motivo de su detención y de su entrada en prisión. Fue el motivo de su detención por la Audiencia Nacional y fue el compromiso de colaborar el que le sacó pues, al mes y medio, ¿no?, de prisión. Que haya colaborado lo cree el fiscal anticorrupción Alejandro Luzón, que es un hombre con una larguísima trayectoria y una gran experiencia. Habéis dicho en la primera crónica del visto para sentencia que Luzón se había abierto la puerta a una posible rebaja de pena y que eso llevó a movilizar a la fiscal general del Estado, a Teresa Peramato, para ordenarle a Luzón que no le bajara la pena. Pero lo más probable es que si hubiera sido a criterio del fiscal anticorrupción se le rebajara la pena. Y, de hecho, en su escrito de Luzón va a dejar claro la colaboración de Víctor de Aldama. Víctor de Aldama no es un personaje simpático. Habéis hablado de la gran diferencia que tiene con José Luis Peñas. Es que José Luis Peñas fue el que levantó la liebre sobre este escándalo. Y Aldama, pero este es un modelo de informante que ya hemos conocido. Aldama, al ver que tiene un enorme horizonte penal por delante, porque esta es la primera de las causas en las que está implicado, que tiene por delante, tendrá muchísimos más juicios en la Audiencia Nacional, decide colaborar precisamente porque se da cuenta de que tiene un enorme horizonte penal. Es un autoinculpado de delitos gravísimos que no pueden quedar impunes. Yo creo que es muy complicado que Aldama no acabe ingresando en prisión por alguna de las causas o por todas de las que tiene sobre la mesa. Quiero recordar en todo caso que este país hubo una ley y se nombró una autoridad independiente de protección al informante. La Fiscalía da mucho valor a la gente que, bien por iniciativa propia o porque entiende que para aliviar su horizonte penal tiene que colaborar, ayuda a desentrañar casos de corrupción.
Y es evidente que Aldama, más o menos, por ejemplo, en el caso de implicar a Pedro Sánchez, no aportó absolutamente ninguna prueba. Y de hecho en el PP admiten que no hay nada por ese lado para justificar una rebaja de pena porque haya aportado ninguna prueba que incrimine al presidente del Gobierno. Ellos hablan de que se ha aportado más pruebas porque durante este juicio, que era sobre mascarillas, se habla de todo. Y entonces dicen, entiende el PP que se ha aportado pruebas sobre presunto cobro de comisiones y sobre el asunto de hidrocarburos. No tanto sobre lo de Sánchez, a lo que no dan ninguna credibilidad. Pero yo quiero insistir en que el propio Alejandro Luzón era partidario de aliviarle la pena a Víctor de Aldama. Yo no sé en privado si no le dan credibilidad, pero yo ayer escuché a Feijóo que dijo que Aldama había elevado la acusación a una trama gubernamental de cuyo cabecilla era el presidente del Gobierno. Pidiendo su dimisión. Ellos han pedido la dimisión desde el principio. Claro. Sí, ellos han pedido la dimisión desde el principio de Sánchez. Pero entienden que Víctor de Aldama, pero una dimisión desde el punto de vista político, no porque entiendan que hay una prueba de que Sánchez y de que quede acreditado que Sánchez sabía nada, porque es evidente que no hay nada acreditado al respecto. Pero a efectos del discurso público y de la exigencia de responsabilidades políticas no penales. Dan por hecho que esa declaración es veraz. Yo creo que hablábamos ahora de cuando, digamos, una colaboración se hace acreedora de merecer esa rebaja de la pena, y creo que hay que distinguir entre información verificada y un relato incentivado. Entonces, que alguien como Aldama colabore no quiere decir que aquello que dice sea ya inmediatamente veraz por el hecho de que vaya a recibir o tenga la expectativa de recibir una reducción de la pena. Tiene grandes incentivos para crear una construcción que le beneficie a sí mismo y que beneficie a otros. Y eso genera además una situación que ante la percepción ciudadana es peligrosa, porque la sensación es que quien ha sido corruptor, quien ha sido un intermediario y ha jugado en los límites de la legalidad o está más allá de la legalidad, en la medida en que tiene información, puede negociar cómo y cuándo se cumple la ley. Mientras que quienes cumplen la ley no tienen esa información y no tienen esa capacidad para negociar. Por eso yo sí creo que, aunque Alejandro Luzón, el fiscal jefe anticorrupción, haya pedido esa reducción a una pena que haría en la práctica que Aldama no tuviera, al menos por esta pieza, que pasar por prisión, yo entiendo que la fiscal general haga su papel supervisando el papel de los fiscales anticorrupción. Es verdad que el sistema fiscal en España tiene un problema de legitimidad de base, y es que el fiscal es un sistema jerárquico y el fiscal general es elegido políticamente, y esto es un problema que lo hemos visto en tantísimos casos, ¿no? Pero esa labor de revisión para que esa negociación no se esté excediendo y no esté incentivando un relato que no está aportando verdaderas pruebas, me parece que es necesaria, porque si no, finalmente la sensación que se tiene es que en este capitalismo relacional no solamente hay intermediarios, sino que los intermediarios siguen haciendo negocios y quedan impunes, ¿no? Y esto me parece que es muy peligroso y es llamativo, al menos de esta pieza. Es verdad que tiene otras piezas y que finalmente es muy probable que acabe pasando por prisión y que reciba otras penas, pero esto es lo llamativo de este caso. Luego ocurre que no es correcto decir que no ha aportado nada. Ha aportado, pues yo qué sé, desde el precontrato de un piso que se le iba a comprar en el Paseo de la Castellana Ábalos, hasta un escrito del puño y letra de Koldo hablando del todo presunto cobro de comisiones, que efectivamente luego hay que comprobar la veracidad de eso, pero ese papel existe. Muchos de los pagos que se hicieron, el tema de Jessica Rodríguez, se conoce por Aldama, de cómo se mantenía, había una red a través de un empresario que mantenía al amante, novia, llamémoslo X, del ministro. Es decir, aporta datos, nos pueden parecer menores o nos pueden parecer mayores, pero se han aportado conversaciones, han aportado mensajes, han aportado correos. Es decir, no se puede decir que Aldama no ha aportado nada más que un relato ficticio en lo que no hay demostrado. Y hay una serie de cuestiones que están demostradas y que también es verdad que los informes de la UCO pues, han incidido en muchos de esos asuntos. Que tengan más o menos recorrido penal, yo lo ignoro, pero no se puede decir no ha colaborado en nada, porque vendría a decir que la Fiscalía Anticorrupción de este país es tonta y se la engaña. Y que yo parto de la base de que Víctor de Aldama es un personaje, primero, que es autoinculpado de delitos muy graves por los que tiene que pasar en prisión, y que además no es un personaje simpático en absoluto, pero no se puede decir no ha aportado nada y este señor se está beneficiando de un supuesto trato de favor de la Fiscalía. Lo que pasa contigo, Roca, que yo creo que este juicio se ha convertido en un batiburrillo de cosas. Este juicio es del caso Mascarillas. Aquí se ha hablado de todo. Que Víctor de Aldama haya aportado un contrato conforme había un empresario que le pagaba el piso a su amante o a quien fuera, la relación que tuviera con
esto no forma parte del juicio de Mascarillas. Es decir, que el juicio, de alguna manera, se ha convertido, yo creo que también impulsado por un show mediático, por algunos medios de comunicación, en juzgar desde la vida de Ábalos y de Koldo hasta asuntos que no tienen nada que ver. Aquí se estaba juzgando si hay un agente que se llevó a su casa, a su bolsillo, una comisión por la compra de mascarillas en lo peor de la pandemia. Y el juicio se ha convertido en un batiburrillo de absolutamente todo. Por eso es difícil, cuando ha colaborado en el caso Mascarillas, yo tengo dudas de que haya colaborado Víctor de Aldama. Hombre, uno de los elementos que se trataban de delimitar en este juicio es hasta qué punto Ábalos formó parte o se benefició de esa trama. Y yo creo que, claro, de ahí han salido temas que nos parecen colaterales, que tienen además que se van a enjuiciar en la Audiencia Nacional, pero que intentaban demostrar si se había beneficiado o no Ábalos. Bueno, de lo último que has dicho, Ángels, algunos, no muchos, pero algunos en este país lo llevamos denunciando desde hace meses, no con ciertos disgustos y con ciertas incomodidades, porque en el caso Ábalos se ha hecho un juicio y una condena de papel, en el papel, incluyendo cosas que nada tienen que ver con el caso, con la litis, ¿no? Algo que es absolutamente impropio de un país democrático e impropio de un país y de unos medios de comunicación que forman parte del país, que deberían de tener una cultura democrática distinta. Hoy que estamos llorando algunos por la pérdida de Soledad Gallego Díaz, pues nada más presente que sus prédicas sobre cómo debe de ser una redacción, cómo debe de comportarse un periodista y cómo debería de ser el periodismo en una sociedad democrática. Aprovecho para rendirle también mi modesto homenaje. Hombre, decíais antes, hablando de pronto de la ilegitimidad del Ministerio Fiscal. El Ministerio Fiscal es ilegítimo en función de quien lo critique. Porque la figura del Ministerio Fiscal está... ¿Quién ha hablado de ilegitimidad? Se ha comentado, lo ha dicho antes Gonzalo. Sí, no te des por aludida porque no hablaba de ti. Yo refiero te puedes dar por aludida en otras cosas. No, como he hablado de la Fiscal General del Estado. No, yo la fiscal, el principio lo ha dicho. No, si lo has dicho bien, si yo no te lo critico. Quiero decir que hay una crítica latente sobre la ilegitimidad, sobre la figura de los fiscales generales, la actual, del anterior ni hablemos, pero de otros anteriores, y a cualquier fiscal general del Estado, independientemente de que sea hombre o mujer, en un gobierno donde no esté el Partido Popular, le huele la cabeza a pólvora. Podemos cambiar de sistema. Podemos decir que el Ministerio Fiscal sea el ministro de Justicia, como ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos, pero eso tampoco creo que le guste al Partido Popular. Pero bueno, si quieren cambiar la figura del Ministerio Fiscal, lo tienen muy fácil, que modifiquen la Constitución y la ley orgánica del Ministerio Fiscal. Pero mientras que tengamos eso, no es legítimo atacarlo constantemente, por ejemplo, criticando el principio de jerarquía, porque el principio de jerarquía es un principio constitucional y que está en la ley orgánica. Claro. Lo digo eso. Bueno, y ahora termino. Yo sigo pensando que el tribunal no necesita a Aldama para condenar a Ábalos y a Koldo. No lo necesita. Ahora bien, ha venido muy bien para otra estrategia distinta en la que han participado con entusiasmo muchos medios de comunicación y muchos periodistas de este país. Y es un juicio general, no solamente a los implicados, sino a todo el gobierno. El papel fundamental que le agradece el Partido Popular. Y esos que hacen lo que pueden hacer porque tienen instrucciones para hacerlo, el que pueda hacer que haga, incluso los mediáticos, es que ha intentado con poco éxito implicar al presidente del gobierno, la financiación irregular del Partido Socialista, las conductas más o menos morales o inmorales, descalificando a todo un gobierno hasta tal punto que putero se ha convertido ya en el principal adjetivo de las agresiones dialécticas del Partido Popular, el de los volquetes de putas al Partido Socialista. Eso está, y está en los medios de comunicación, y está en las salas de los ayuntamientos, de las diputaciones. Putero, ¿por qué? Porque se ha construido algo que a mí particularmente tampoco me gusta. No es que yo sea putero, como también me han dicho, por cierto, pero no es que no me gusta particularmente. Pero este juicio es un juicio anómalo desde el primer momento. Es un juicio donde se ha pretendido desviar la atención sobre lo fundamental. Lo fundamental es que si
Ábalos y Koldo y Aldama, por cierto, son tres corruptos. Mira, o no lo son, no el resto de las cosas. Déjame que añada algo más, porque liga con lo que tú estás diciendo y con lo que ha dicho Gonzalo antes, y voy ahora contigo, Gonzalo, porque tú hablabas de relatos incentivados, ¿no? Y de alguna manera es lo que estaba, cómo se ha aprovechado determinados medios de comunicación y evidentemente cómo se ha aprovechado el Partido Popular del relato que ha ido introduciendo Víctor de Aldama en todo este juicio. Yo quiero que escuchen estas declaraciones. Es Víctor de Aldama no hablando del tema judicial, hablando de política. A ver si ya de una vez la oposición y el señor Feijóo hace lo que tiene que hacer y saca a este gobierno del el que estamos y del caos en el que estamos. A ver si Feijóo hace lo que tiene que hacer y saca a este gobierno del caos en el que estamos. Claro, hay que recordar qué significa tener confianza institucional y yo creo que en este caso hay que apelar a ello. Porque que lo que tenga que contar Aldama y que tenga que revelar Aldama va a perjudicar de un modo a otro al Partido Socialista, algunas cosas de una manera verificable y otras muchas sin verificar, está clarísimo. Que Aldama esté colaborando con el Partido Popular, como ayer dijo el ministro de Justicia, pues puede ser, es plausible, pero tampoco es nuestra competencia ahora mismo evaluarlo. Entonces, ajustémonos al procedimiento. ¿Y el procedimiento cuál es? Pues que la fiscal general hace bien cuando, haciendo uso de su prerrogativa jerárquica, vigila que esos incentivos que se traducen en rebajas penales se correspondan a la calidad de la información verificada y a su correspondencia con el hecho juzgado, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir aquí? Que cuando se acusa, porque se está acusando a la fiscal general del Estado de frenar al fiscal anticorrupción para no perjudicar al PSOE, pues es que no es así, es que está no es verdad. Es que está haciendo su trabajo, es que no es verdad, está haciendo algo que debe hacer la fiscal general del Estado, controlar que no se está incentivando de una manera desproporcionada a una persona que puede no estar ajustándose al hecho juzgado y que puede estar revelando, sí, cuestiones, pero que quizás no sean las que se ajustan a la cuestión. Pero eso es porque damos por hecho que el fiscal anticorrupción no está haciendo bien su trabajo. Sí, seguramente. Y si se abre una reducción de pena, está haciendo algo que no debería hacer, porque bueno, se entiende que él está haciendo un favor pues al Partido Popular, porque al final parece que se reduce a esto, que Aldama es un señor que está ahí sentado para hacerle un favor al Partido Popular. No, yo creo que en un sistema jerárquico precisamente tiene esa función. No siempre que se ejerza esa prerrogativa implica que se esté sancionando en una mala conducta, sino que quizás en ese intento, en esa negociación que parece que se está dando, hay que ponerle un límite, ¿no? Y se puede discrepar de las estrategias de una manera que creo que es adecuada. Entonces yo creo que lo tenemos que llevar todo confiemos en que el mecanismo institucional de la Fiscalía, tal como opera y está arreglado, está funcionando bien en este caso, sin sospechar ni de que el fiscal anticorrupción ni que la fiscal general son partidistas por sistema, ¿no? Yo creo que esa es la cosa. Y yo creo que la fiscal general está actuando con una cierta prudencia de control, no implica acusar al fiscal anticorrupción de partidista. Sino que es así, la Fiscalía funciona de esa manera, ¿no? Entonces me parece que ese sistema de... Pues mira, voy a mencionar algo que a todos nos suena mucho, de pesos y contrapesos dentro del sistema fiscal. Pues hombre, yo creo que manda un mensaje, Gonzalo, porque teniendo en cuenta que este señor se va a sentar muchas veces en el banquillo, a lo mejor lanza el mensaje de que, mira, por mucho que colabores no se te va a rebajar la pena. Pero y ese es uno de los incentivos para la colaboración. Déjame que matice lo de la rebaja de la pena, y es que me lo está recordando ahora Campos, ¿eh? Claro, es que la Fiscalía ya ha rebajado la petición de pena. Sí, los 7 años ya están rebajados. Teniendo en cuenta que la UCO le considera el número 1. Exocorrupto. Claro, o sea, la UCO le considera el número 1 de toda la trama, el elemento principal de la trama, y aún así la Fiscalía pide para él 7 años y no 24, como le pide, por ejemplo, Ábalos. Pero es el que ha decidido, en teoría, colaborar. Pero ya hay una rebaja importante de la pena. Es decir, que la Fiscalía ya había rebajado esta pena. ¿Querías añadir algo, Eroca? No, estupor. Quería añadir estupor. Estupor colectivo, ¿no? Por todo lo que está pasando en este país. De este país se ve bien porque parece que apunta a una determinada línea, que el fiscal anticorrupción, criticado, por cierto, en otras circunstancias, incluso desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista profesional, pues le parece bien que pidan una rebaja de condena y, sin embargo, cuando la fiscal general del Estado, que es la máxima autoridad dentro del Ministerio Fiscal, aporta criterios técnicos, y habrá que verlo, para no subrayar, para no apoyar esa postura, se parece mal, parece mal. Entonces, estupor ante la desigualdad crítica, lo mismo que estupor ante un juicio que, más allá de la trascendencia en sí que tiene, que es gravísimo desde el punto de vista de la lucha contra la corrupción,
tenga más proyección en lo político que significa el apoyo a tesis que tratan de tumbar ese gobierno y singularmente a la persona de su presidente del gobierno, tiene más aprecio y más aplausos y más páginas que no luchar por la verdadera causa de este caso, que es gravísimo para la democracia, que es la corrupción. La corrupción parece que ya ha pasado incluso a segundo plano. Parece que ya ni siquiera interesa cuán corrupto fue Ábalos, o cuán corrupto fue Koldo, o cuán corruptos fueron los que confiaron en Koldo, por cierto, que también. Ahora no. Ahora el problema es si esto por fin le llega al oleaje a Pedro Sánchez, por fin le llega al oleaje al Partido Socialista y desde luego entre las paradas etapas ciclistas que se dicen en ese deporte entra siempre la figura del que ocupe o de la que ocupe la Fiscalía General del Estado. Y ya tenemos antecedentes, ya sabemos los dolores que ha pasado el anterior fiscal general del Estado. Déjame que me tengo que ir con Guillermo Lerma. Voy a dejar aquí el asunto porque hay novedades con el tema del barco, y es que, Lerma, hay una reunión de Sánchez con algunos de los miembros de su gabinete. Sí, a partir de las 11:30, Ángels, en el Palacio de la Moncloa se va a constituir un comité de seguimiento de la situación del buque afectado por ese brote de hantavirus, reunión a la que van a asistir, como dices, el presidente del gobierno y varios ministros. Evidentemente, la titular de Sanidad, Mónica García, pero también los titulares de Interior, Exteriores o Política Territorial, según confirman fuentes del Ejecutivo. El objetivo es seguir coordinando la respuesta a ese brote, a la espera, nos dicen desde el gobierno, de que la OMS llegue a las conclusiones de los análisis que se tomaron ayer en el barco y se decida cuál es el protocolo de actuación. Tenemos también, Ángels, una respuesta oficial del gobierno a esa reunión que está pidiendo el presidente canario, Fernando Clavijo. Nos dicen desde la Moncloa que desde ayer el gobierno está en contacto con Fernando Clavijo, que ha habido comunicaciones directas con la ministra de Sanidad y con el ministro de Política Territorial. Hablaron varias veces, dicen que por tanto, así lo considera la Moncloa, el gobierno canario tiene toda la información en tiempo real, la misma que tiene el Ejecutivo, y sí que hacen una crítica, piden al presidente de esa comunidad autónoma que no contribuya al desasosiego de la ciudadanía. Guille, gracias. Hasta luego. Y lo último, que no nos da tiempo a comentar, pero sí, porque está abriendo una crisis en unas relaciones que parecían ya normalizadas entre España y México. Ya saben que Isabel Díaz Ayuso está de visita de 10 días, de visita oficial a México, y está complicando el acercamiento que las instituciones nacionales estaban abordando precisamente con ese país latinoamericano, porque la presidenta de la Comunidad de Madrid ha participado en un acto controvertido que compartió con su amigo Nacho Cano. Roberto Torija, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y en ese acto Ayuso reivindicó la figura de Hernán Cortés, idealizando la época colonial, algo que provocó protestas de varios grupos indígenas contra el discurso de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Incluso ha provocado la respuesta de la propia presidenta mexicana, de Claudia Sheinbaum. Sí, decían en el gobierno madrileño que el objetivo de este viaje era buscar inversiones, pero Ayuso va a volver de allí con una polémica que es al final su gasolina política. Que el mestizaje es el mensaje de la esperanza y de la alegría. Fue a raíz de su idealización de la época colonial durante un homenaje a Hernán Cortés que se ganó la protesta de grupos indígenas. Ningún show mediático va a venir a engañarnos, va a venir a lavarnos el cerebro. Y el desmarque por parte de la Iglesia mexicana del acto organizado por Nacho Cano y anunciado por el gobierno madrileño. No se permitió su celebración en la catedral, se trasladó a la sede del musical Malinche. Vengo de ese Madrid que hoy tiene a muchas Malinches, en el metro, en las calles, en los colegios. A los grupos indígenas y a la Iglesia también se sumó el reproche de la presidenta de México. Quienes buscan reivindicar a Hernán Cortés y sus atrocidades están destinados a la derrota. Ayuso ya tiene su polémica política y hoy tendrá también una foto promocional. Va a recibir las llaves de Aguascalientes. Madrid es invitada de honor a la feria de esa ciudad después de haber pagado, como les contamos el lunes, más de 300.000 euros. Torija, gracias. Hasta luego. No nos va a dar tiempo de comentarse que se os van los comentarios, pero no va a dar tiempo, y todo esto coincidiendo con la declaración que ya están los juzgados de Plaza Castilla, su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez. Una pausa y seguimos. El Abierto. Ser podcast.
en el abierto Cristina de la Hoz, Gonzalo Velasco y Javier Aroca. Les contamos desde primera hora de la mañana que estamos haciendo esta edición especial de Hoy por Hoy, a la que pueden sumarse si quieren desde el Círculo de Bellas Artes. Y quiero dedicar, nada, nos quedan muy poquitos minutos de este abierto, pero sí quisiera hablar con alguien que está al frente de esta institución. Él es Valerio Rocco Lozano, él es filósofo, llegó hace 7 años a la dirección de este centenario Círculo, ahora también Casa de Europa. Y si en los años 80 y los años 90 le dieron la vuelta a este centro artístico, cultural y social, dicen que Valerio lo ha puesto para bien, patas arriba y mirando al mundo. Valerio, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Pues encantados de teneros aquí, en nuestra sala de columnas, y entre todos lo ponemos arriba. ¿Pero qué quiere decir mirando al mundo? Pues mirando al mundo quiere decir entendiendo la cultura no como encerrada en sí misma, sino al servicio de la transformación social, ¿no? Al servicio de la consecución de una sociedad más igualitaria, más libre, más justa, generando plataformas de debate en la que todas las voces puedan intervenir. O sea, un espacio abierto y plural. Yo creo que eso es mirando al mundo. Yo decía al principio que tengo la sensación de que todos los ciudadanos, no solo los de Madrid, porque aquí hay periféricos, decía Aroca, yo soy periférico, pero que hay una complicidad con esta institución, porque ya ni decimos el nombre entero, ¿eh? Decimos, vamos al Círculo, quedamos en el Círculo. ¿Qué supone, dirías tú, esta institución para este país, más allá de Madrid? Para Madrid sobre todo, pero más allá de Madrid. Es una institución muy respetada, que hace cultura en todas las disciplinas en las que programa, pues con un nivel muy alto, pero sobre todo es una institución muy querida. Yo en los 7 años que llevo siendo director de este magnífico lugar, me doy cuenta de que cada ciudadano al que le dices, yo dirijo el Círculo de Bellas Artes, te dicen, a mí me pasó ahí algo precioso, tengo una historia magnífica, ahí me llevaba mi padre, ahí conocí a mi novia, fui a la azotea, fui al cine, escuché este concierto. Es decir, hay una vivencia, una experiencia de muchísima gente, de Madrid, del resto de España ligada al Círculo, y esa adhesión sentimental, ese cariño es algo único, y desde luego tenemos que estar a la altura de estos 100 años del edificio y casi 150 de la institución. ¿Os sobran peticiones para hacer aquí presentaciones de libros, conciertos, presentaciones de discos, programas? ¿Os sobran peticiones? Bueno, vosotros nunca sobráis, venid siempre que queráis. Mira, con los años que llevo, yo es la primera vez que hago el programa aquí en el Círculo. Espero que no la última, desde luego. Y mira, el Círculo tiene 1000 eventos al año. De estos 1000 eventos, 500 son de nuestra programación, que pues, realizamos en todas las áreas gracias a la magnífica plantilla que tenemos, que creo que también merece un reconocimiento en este centenario, pero otros 500 son eventos externos, como tú dices, ¿no? Peticiones de pues, empresas, escritores, artistas que quieren estar en el Círculo, porque es un lugar querido, importante, y nosotros intentamos atender lo que podamos, pero todo no cabe. Y en este centenario, porque este sábado celebráis la gran fiesta de cumpleaños, y creo que no solo abrís las puertas, sino que abrís también las ventanas. ¿Cuál es el espíritu? ¿Cuál quiere ser el espíritu de esta fiesta? Pues el espíritu justamente es el de apertura, ¿no? El Círculo está en este edificio que celebramos, es un edificio imponente, es un edificio del que estamos muy orgullosos, pero el Círculo también quiere abrirse a la ciudad, abrir sus puertas, sus ventanas. Lo llevamos haciendo con iniciativas como el Festival de las Ideas, como el Refugio Climático, que llevan el Círculo a otros lugares de la ciudad o que incorporan a la ciudadanía al Círculo. Y en este 9 de mayo la idea es pues, que en las calles de alrededor, en todas las plantas del Círculo, en la azotea, en la pecera, ocurran cosas constantemente, performance, café cantantes. Aquí donde estamos en la sala de columnas habrá un ring donde habrá debates argumentados. Pensaba que iba a haber boxeo. No, debates. Si quieres yo te presto algunos tertulianos. Sí, esos me vendrían bien como boxeadores de argumentos, pero se van a tratar temas polémicos siempre con argumentos, con razones, porque este es el espíritu del Círculo, buscar espacios para el disenso argumentado. Cuando has dicho el refugio climático, claro, yo cuando el verano pasado leí que el Círculo era refugio climático, dije, me parece maravilloso. Sí. O sea, ¿en qué mejor lugar que esconderse del sol y del calorazo? Bueno, ha sido una de nuestras iniciativas estrella, con 60.000 personas que vinieron el año pasado, televisiones de todo el mundo que no se creían cómo de repente nuestro salón de baile, con esa increíble cúpula, se llenaba de plantas, de gente, de niños, de hamacas para echarse la siesta, guardería de plantas para dejar tus plantas durante el verano. Una iniciativa ciudadana,
muy exitosa, de la que estamos muy orgullosos y que desde luego se va a replicar este año y esperemos que muchos más. ¿Y cómo se consigue que una institución como esta, que uno podría pensar, bueno, pero esto es desde mis padres, iban al círculo, mis abuelos, se haya convertido en generacionalmente transversal? Porque lo es, ¿no? Lo es. Pues esto ha costado, era uno de los puntos que yo tenía, digamos, cuando empecé mi mandato, y pues se ha logrado incorporando a la juventud a la programación sin perder la atención a ese público más senior, con nuevas programaciones, con nuevos formatos, con una programación muy digital, y estamos desde luego muy orgullosos de que cada vez más jóvenes vengan, de que las personas de más edad no dejen de venir. Y el círculo es lo que es un punto de encuentro de todas las perspectivas, todas las edades y todos los puntos de vista. Pues Valerio, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado Gracias este ratito, que nos hayas acogido, sobre todo, que para nosotros es un lujazo hacer el programa desde este salón maravilloso y con este ventanal enorme por el que entraba al principio, que incluso los oyentes que están aquí tenían dificultades para vernos, ese sol de ese día que acompaña, Esperamos el sábado a ti también, Ángeles, en la fiesta de cumpleaños del Círculo. Muchísimas gracias. Gracias. Que vaya muy bien. Yo voy a despedir a Cristina de la Hoz, a Gonzalo Velasco y a Javier Aroca. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Denles un aplauso, que se lo han merecido, que se lo han ganado. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.